he venido a traer fuego a la tierra. En la traducción original al griego, esta palabra traer, he venido a traer, he venido a arrojar fuego a la tierra. Para que tengamos un ejemplo o una mejor visión, una visión más clara, recuerda la historia de Sodoma y Gomorra. Ese es el arrojar el fuego sobre la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? El padre dio una buena introducción después de la señal de la cruz, donde nos decía que sí, que iban a haber conflictos, iban a haber divisiones, pero todo eso es parte del Evangelio y todo eso es parte de la vida cotidiana. Lo importante es que esas divisiones y esos pequeños malos ratos los tengamos en caridad, sin ofender, sin insultar y con amor. Para poder entender esto y cómo la entrega de ese fuego, esa entrega de ese fuego que Cristo ha traído, para poder entenderlo, vayamos a la primera lectura. Dice que los jefes tenían prisionero a Jeremías y dijeron, hay que matar a este hombre porque las cosas que dicen desmoralizan a los guerreros. Ellos estaban en guerra. Y Elías solamente dijo lo que Dios, Yahvé, le dijo que dijera al pueblo. Estaban en guerra los israelitas, ese era el pueblo. Y Jeremías le dice, esto dice Dios, esto dice Yahvé, o oráculo del Señor. Tienen que leer los primeros versículos antes del versículo 4, que es donde empieza esta lectura de hoy. En esa lectura dice que Jeremías le dice al pueblo, los babilonios van a llegar, no peleen contra ellos, sométanse y vayan al exilio. Y entonces, claro, porque Dios ha visto que no están siguiendo su voluntad. Entonces, claro, el pueblo ¿cómo que nos rindamos? ¿Cómo que vayamos al exilio? No, hay que pelear. Y se lo había dicho también, si pelean, muchos van a morir. Entonces, por eso lo arrestan. Hubiese sido mejor que Jeremías diera un mensaje mucho más tranquilo, más motivador, lo que hacen muchos políticos hoy en día, que dan muchos mensajes bonitos y acogedores, pero no nos llevan a Dios. Y eso estoy hablando en general, países en general. En nuestros países, por ejemplo, muchos somos engañados para poder mejorar la situación de nuestros países, le damos el voto y ¿qué pasa? Vemos que somos engañados. Pero Jeremías da el mensaje correcto, el mensaje que Dios le quiere llegar. ¿Y qué sucede? Hay un conflicto, hay una división. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel cae en división y arrestan al propio mensajero de Dios. Lo que pasó con Cristo. ¿Por qué crucificaron a Cristo? Porque dio un mensaje que no estaba de acuerdo a los líderes de la iglesia. Ellos esperaban a un Mesías, pero no reconocieron a Jesús como el Mesías. Al contrario, lo reconocieron como ¿qué? Como un impostor, como una persona que no decía la verdad. Hay una parte del Evangelio cuando Jesús habla con ellos y uno de los grandes jefes de la iglesia le dice a él, si no te retractas lo que estás diciendo, te vamos a condenar porque no estás cumpliendo con la ley de Moisés. Y Jesús le dice, muy sabio, yo soy la ley de Moisés. Y entonces eso fue peor, o sea, le echó como quien dice gasolina al fuego. O sea, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero este mensaje del Evangelio, he venido a traer fuego, he venido a arrojar fuego. ¿Y cuánto desearía que estuviese pasando? No es un mensaje de desesperanza, no es un mensaje de miedo, es un mensaje de mucha esperanza y un mensaje de acogida a aquellos de nosotros que decidamos escoger el camino del Señor. Miren cómo pasa la segunda lectura de San Pablo. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe. O sea, la iglesia estaba siendo perseguida. Y ahí lo dice, dieron prueba de su fe. Dejemos todo lo que nos estorba. O sea, dejemos todas esas cosas que nos alejan de Dios, que nos alejan de Cristo, que nos alejan de la enseñanza de la iglesia. Librémonos del pecado que nos ata
para correr con perseverancia. ¿Cuántos de nosotros llevamos atados o llevamos en nuestras espaldas cosas pasadas que todavía nosotros no hemos perdonado a nosotros mismos? A veces errores que cometimos en nuestra juventud o en nuestra niñez y seguimos arrastrando eso. Y muchas veces nos hemos ido a confesar con el sacerdote para librarnos de esa atadura, pero no creemos en el sacramento de la reconciliación. Y aún el sacerdote dándonos la solución del pecado, a veces tenemos dudas y seguimos arrastrando ese pecado. ¿Qué significa si nosotros seguimos arrastrando esa atadura después de confesarnos? Significa que nuestra fe no es viva. Porque si ya yo confesé un pecado y lo hice realmente arrepentido y no lo he vuelto a cometer, ese pecado fue perdonado. ¿Por qué seguimos arrastrando algo que hicimos en nuestra niñez o en nuestra juventud? Cualquier cosa que hayamos hecho y ya lo reconciliamos y seguimos arrastrándolo. Ahora, claro, hay que aclarar. Por ejemplo, si yo le falto el respeto, voy a poner a esta persona porque la conozco de hace tiempo. Si yo le falto el respeto a Verónica en una discusión y le falto el respeto, y luego voy donde el sacerdote, me confieso, pero no me reconcilié con Verónica, entonces voy a comulgar, ¿qué va a pasar por la mente de Verónica? Oiga, el diácono me faltó el respeto, me insultó, ¿cómo es posible que esté comulgando? ¿Cuál sería el propósito mío si yo recibí la reconciliación del Padre y yo estoy viviendo ese fuego que dice Cristo? ¿Cuál sería mi próximo paso? ¿Nadie? Ir donde Verónica, me arrepiento mucho, tenía un coraje ese día, me la desquité contigo, por favor perdóname. Ya está de ella si me perdonó o no, pero ya yo me reconcilié y solté eso. Muchos de nosotros llevamos ataduras en nuestras espaldas porque nunca nos hemos reconciliado con la persona que le fallamos. Sí nos reconciliamos con el sacerdote, pero nos falta reconciliar para poder tener ese amor completo en nuestro corazón. Porque si no vamos a estar atando eso, y eso nos va a afectar también mentalmente y psicológicamente. Mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores. ¿Quién fue aquel que quiso sufrir? ¿Quién fue? Cristo Jesús en la cruz. Que llevando el mensaje de la paz, el mensaje del amor, como quiera lo crucificaron porque iba en contra de aquellos que lideraban la religión en aquel entonces. Ejemplo de eso, el obispo Óscar Arnulfo Romero, que muchos de aquí son del Salvador, la mayoría. Arnulfo Romero, ¿qué fue lo que hizo? Él no llevó un mensaje tranquilo durante una situación grave del país, una guerra, me parece, una guerra civil, una guerra del Salvador. ¿Y qué hizo él? Él denunció lo que estaba pasando en El Salvador. Denunció todas las injusticias, violaciones, secuestros, asesinatos. Todo eso lo denunció. ¿Y en qué terminó? Porque él estaba anunciando, denunciando lo que estaba pasando, pero anunciando también la palabra de Dios. Porque ese fuego que Cristo dice en el Evangelio, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto sería que ya estuviera ardiendo, eso lo sentía el obispo Arnulfo Romero. Y ese fuego lo llevó a él ¿a dónde? Al martirio, a la muerte. Pero hoy en día, ¿quién recuerda a los líderes de las guerrillas o de las guerras? ¿Y cuántos recordamos a Arnulfo Romero, incluyéndome a mí, que yo nunca he ido a El Salvador, pero me he enterado de esa historia? O sea, gente que dieron la vida por llevar ese fuego ardiente de Cristo, ese amor que sentía en su corazón. Ahora la pregunta es, ¿nosotros sentimos ese fuego en el corazón? Es una esperanza el Evangelio de hoy para todos nosotros, para buscar de Cristo, buscar de la enseñanza de la iglesia, y con esa alegría poder llevar ese mensaje, no de división, sino de amor, de unidad. Pero no va a ser fácil, porque según a Cristo no se le hizo fácil, a San Arnulfo Romero, Óscar Romero, no se le hizo fácil. Maximiliano Kolbe dio la vida por otro persona en los campos de concentración. Dio la vida a aquella persona que el jueves pasado celebrábamos la memoria de San Maximiliano Kolbe. Un monje fraile, un sacerdote fraile franciscano, que estaba en los campos de concentración, iban a ser fusilados, y cuando van a matar al compañero de la celda de él pide clemencia, pide piedad, porque él era padre y tenía hijos y esposa.
Y San Maximiliano escoge la posición de la otra persona. Dice, no, mira, yo doy mi vida por él, déjenlo a él y yo cojo la posición de él. Y a él lo mataron. O sea, dio la vida, sentía ese fuego de Cristo. Muchos de nosotros somos perseguidos en nuestros trabajos. Porque nosotros, o sea, no perseguidos literalmente, pero si usted va a su trabajo y usted dice, vamos a hacer un grupo de oración a la hora del almuerzo, ¿qué usted cree que va a pasar? O vamos a hacer una oración por el hermano fulano que tiene el hijo enfermo. ¿Qué tú crees que va a pasar en tu trabajo? Lo menos que vas a hacer es tirarte una notita, un warning, ¿no? Porque no podemos hacer eso. O sea, estamos siendo perseguidos. En Nigeria la iglesia está siendo perseguida y los matan hasta en misa. En la India también. Nosotros aquí, pues, nos persiguen indirectamente a través de las redes sociales, a través de las exigencias de nuestros trabajos. Pero de nosotros depende llevar ese mensaje de amor y de fuego a nuestros familiares y seres queridos, empezando por ahí, por nuestra familia. Y luego, pues, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, claro, con cautela a nuestros compañeros. Ustedes saben a lo que yo me refiero, a quién decírselo, a quién no. Y poquito a poco, con tu ejemplo, con nuestro ejemplo, cuando estemos afuera de la iglesia. Porque aquí todos parecemos santos, nos faltan las oriolitas. Pero cuando salimos al parking, ¿cómo está eso, verdad? Que a veces no le damos paso a que va a salir del estacionamiento y nosotros queremos pillarlo. ¿Verdad que ha pasado eso? Pues allá afuera es que debemos llevar ese mensaje. Y no pelear entre nosotros, aquí en la parroquia. La guerra es allá afuera, no aquí en la iglesia. Defendamos a Cristo por afuera, no aquí en la iglesia. Que este mensaje del evangelio no es un evangelio negativo, no es un evangelio, es un evangelio de esperanza, que si nosotros aceptamos el amor de Dios y el fuego de Cristo, vamos a poder alcanzar todo, la unidad y los premios de la vida eterna. Que el Señor les bendiga.